¿Qué pasa, mis macizos del YouTube? Sean bienvenidos a estos nuevos pronósticos, ahora de la revancha 2047. Como comentario, le atinamos a 6 de 7 en lo que fue la revancha. Aquí les adjunto la foto del boleto para la veracidad de lo mismo que les estoy comentando. Lamentablemente el séptimo juego pues fue sorteado, ya que cancelaron el juego de Los Ángeles, lo sortearon y pues bueno, no nos tocó, salió en local. Le habíamos puesto por ahí visita y pues bueno, ánimo el que sigue. Bien, macizos, sean bienvenidos aquí a este nuevo pronóstico y como comentario se sigue acumulando la bolsa, mis macizos. Vamos a 25 millones y medio se acumuló. Sean muy bienvenidos, macizos. Bien, macizos, pues comenzamos. El primer juego viene siendo Guadalajara-Monterrey en el casillero número 1. La última jornada ya de esta Liga MX. El Guadalajara se ubica en el octavo lugar con 23 unidades y su último juego lo empató como visitante frente al Pumas. Monterrey se ubica en quinto lugar con 29 unidades y ganó 1-0 a Cruz Azul. El último resultado entre estos fue empate, macizos. Veo un juego yo muy parejo entre este Guadalajara-Monterrey ya para cerrar el torneo. Quedan empate. Vámonos con el casillero número 2. Cruz Azul frente a Pumas. Bien, Cruz Azul lamentablemente va a la baja, mis macizos. Viene cada vez de mal en peor. Acaba de perder su último juego. Se ubica ya en cuarto lugar. Y la verdad al juego que está dando ahorita no se le ve por dónde. El Pumas se ubica en tercero. Tiene las mismas unidades que el Cruz Azul. Tiene 29. Y la verdad lo vi un poquito yo mejor frente al Guadalajara. Quedaron 2-2. Bien, el último juego se lo llevó el Cruz Azul. Pero en este yo me inclino por la visita. Gana Pumas, visita. Casillero número 3, macizos. Toluca frente a León. El Toluca se ubica en el 11º lugar con 20 unidades. Perdió como visitante 3-2 contra el Necaxa. El León sigue enrachado, mis macizos. Sigue ganando y ganando y ganando. Su último juego ganó 2-1 frente al Santos. Esto el día lunes. Yo aquí me inclino por el Toluca. ¿Por qué Toluca? Pues ya que se encuentra en el lugar 11 con 20 unidades. Tienen que salir con todo y mientras que León ya tiene, ahora sí que su pase más que asegurado. Ya cuenta ahorita con 39 puntos nada más. Gana Toluca local. Querétaro Tijuana, macizos, de la jornada 17 igual, ya para cerrar. El Querétaro se ubica en el lugar 17 con 12 puntos. Perdió como visitante frente al Juárez 1-0. El Tijuana se ubica en el lugar 15 con 14 unidades y perdió como local 2-0 frente al Pachuca. Yo aquí en este juego me inclino por el empate, ya que los dos van a salir con todo y pues además de que no creo que sea un partido muy emocionante, creo que se van a dividir puntos estos dos, macizos. Empatan Querétaro y Tijuana. Casillero 5 de la Liga Femenil MX. Este es de la jornada 14. León Femenil está en el lugar 16 con 9 puntos. En su último partido perdió 3-1 frente al Querétaro. El Cruz Azul se encuentra en el lugar 15 con 9 unidades. En su último partido también perdió igual como visitante 2-0 frente al Mazatlán. Ambos equipos muy mal. Bueno, yo aquí me voy a inclinar también con un empate. Veo un partido bastante aburrido, un 0-0, muy probable. Empatan ambos, León, Cruz Azul, del casillero 5, macizos. Vámonos con partidos internacionales. Casillero 6 se enfrentan Getafe versus Villarreal. Ya de la jornada 9 de la Liga en España. El Getafe se encuentra octavo con 11 puntos. Acaba de empatar frente al Valencia. Y el Villarreal se ubica en sexto lugar con 12 unidades. Su último juego lo ganó el lunes por ahí frente al Valladolid. Yo aquí me inclino, Villarreal se la lleva. Vamos con la visita del Villarreal en el casillero 6. 7 macizos de la liga en Inglaterra de la Premier League, jornada 8. Everton está en tercer lugar con 13 puntos, mas sin embargo acaba de perder de visitante frente al Newcastle. El Manchester United se encuentra en el 15 con 7 unidades y perdió contra el Arsenal. Por ahí la semana pasada lo veía probable, pero anda muy mal el Manchester United. Así es que yo me inclino aquí, local, Everton. Gana Everton. Igual de la liga en Inglaterra, macizos. El casillero 8, Crystal Palace frente a Leeds. Crystal Palace se encuentra en el lugar 13 con 10 unidades y perdió como visitante 2-0
frente al Wolverhampton de Raúl Alonso Jiménez. Muy bien que anda ese Jiménez. Bien, el Leeds se ubica en el lugar 12avo con 10 puntos. Su juego de la jornada 7 es el lunes 2 de noviembre como local frente al Leicester. Bien, como comentario se la llevó el Leicester de visita. Aquí yo me inclino igualmente de local. Gana Crystal Palace, local, casillero 8 macizos. Ahora nos vamos a Italia, a la Serie A, jornada 7. Cagliari versus Sampdoria. El Cagliari se ubica en el lugar 12avo con 7 puntos, mientras que perdió 3-2 contra el Bologna en su último juego. El Sampdoria se encuentra octavo con 10 unidades. Su último juego lo empató como local 1-1 frente al Genova. Bien, mi pronóstico para este juego es local. Gana Cagliari igualmente. Vámonos con el Lazio frente a la Juventus. Ahora que acaban de anunciar que regresa el comandante Cristiano Ronaldo, macizos. Sin embargo, cabe recalcar que Lazio es muy buen equipo. Ahorita se encuentra noveno con 10 unidades y acaba de ganar al Torino 4-3. Trae muy buen porcentaje de gol. La Juventus de Cristiano Ronaldo se ubica en tercer lugar con 12 puntos. También ganó su último juego como visitante 4-4 frente al Spezia. Yo aquí me inclino al empate, macizos, ya que veo un partido muy parejo. Los dos andan jugando muy bien y traen muy buen porcentaje de gol. Vámonos igual a Italia. Casillero 11, macizos. Atalanta versus el Inter del Milan. También muy buen juego. Estos dos equipos andan muy bien. Se ubica el Atalanta en cuarto con 2 unidades. Y su último partido lo ganó 2-1 frente al Crotone. Mientras que el Inter de Milán se encuentra en sexto con 11 puntos y empató su último juego 2-2 frente al Parma. En este partido yo me voy local con el Atalanta, macizos. Vámonos ahora a la jornada 7 de la Bundesliga en Alemania, macizos. Wolfsburg versus Hoffenheim. El Wolfsburg se encuentra en el lugar 10 con 8 puntos. Empató como visitante 1-1 contra Hertha. Hoffenheim se encuentra en el lugar 11 con 7 unidades y su juego del lunes 2 de noviembre lo perdió, macizos, contra el Unión Berlín. Así es que yo en este me inclino por el Wolfsburg. Sigue el casillero número 13 de Holanda, mis macizos. Venlo versus Heracles. La jornada 8, Eres Device. El Venlo se ubica en el lugar 14 con 5 unidades. Perdió como visitante 2-1 frente al Groningen. El Heracles se encuentra en el lugar 10 con 8 puntos. Ganó como local 4-1 frente al Utrecht. En este me inclino visitante, visita del Heracles. Gana Heracles, macizo, ahí para que le anoten en el pronóstico del casillero 13. Ahora nos vamos para Bélgica en la Pro League en la jornada 12. Antwerp versus Stade Lieja. Antwerp se encuentra en quinto lugar con 20 puntos. Perdió su último juego como visitante frente al Anderlecht. El Stade Lieja se ubica en tercer lugar con 21 unidades. Ganó su último juego como local 1-0 frente al Ostend. Aquí me voy con un empate, macizos. Me voy con el empate y así concluimos lo que viene siendo el Pro Gol, mis macizos. Vamos a darle a la revancha, que es donde nos fue mejor la semana pasada. Ahí estuvimos a un jueguito, ahí como lo comentamos al inicio del video. Nos quedamos a un juego que lamentablemente no pudo ser debido al coronavirus ahí de Los Ángeles. Era San José versus Los Ángeles y pues desafortunadamente sortearon ese juego. Bien, vámonos con estos últimos 7 juegos. En el casillero número 1, ya de la revancha, macizos, vamos Juárez contra Águilas. Aquí yo ya veo que va a salir el América ya con, tal vez hasta con un cuadro suplente, ya que va a guardar ahora sí que a los mejorcitos para la liguilla, macizos. El Juárez pues también anda más o menos regular. Ahorita está en el lugar 12, va a asegurar su pase. Vámonos local aquí con Juárez, sin tanto preámbulo. Segundo casillero, Pachuca frente al Necaxa, macizos, de la jornada 17 igual. Ya para terminarse este torneito, el Pachuca se ubica en el lugar 7 con 25 puntos. Ganó como visitante 2-0 a Tijuana y el Necaxa se encuentra en el lugar 10 con 21 unidades. Ganó como local 3-2 frente al Toluca. Yo aquí me inclino con el Necaxa visitante, macizos, debido a que está en el lugar número 10. También va a salir con todo, asegurar su pase a la liguilla. A otros partidos internacionales. Casillero 3, Valencia contra el Real Madrid. La jornada 9 de la Liga en España. El Valencia se ubica en el
lugar 13 con 8 puntos. Empató como local 2-2 contra el Getafe. Y el Real Madrid se encuentra en segundo con 16. Acaba de ganar 4-1 frente al Huesca. En este vámonos con el Real Madrid, macizos. Se la lleva. Casillero número 4, macizos. Muy buen juego. Leicester versus Wolverhampton, de nuestro mexicano Raúl Alonso Jiménez. El Leicester se encuentra octavo. Acaba de ganar, como lo comentamos hace rato, su juego de la jornada 7, que fue el lunes 2 de noviembre. Se lo llevó de visitante frente al Leeds. Mientras que el Wolverhampton se ubica un poco mejor en quinto, con 13 unidades, y también le ganó al Crystal Palace. Yo aquí me voy con el empate, macizos. Ambos equipos andan jugando muy estables, andan muy bien. Casillero 5 de Manchester City versus Liverpool, también de la Liga en Inglaterra. El City se ubica en el lugar 10 con 11 puntos y ganó como visitante 1-0 frente al Sheffield. El Liverpool se encuentra en primer lugar con 16 unidades. Ganó como local 2-1 frente al West Ham. Bien, yo en este me fui visita, macizos. Liverpool que anda en primer lugar, vuelve a ganar. Mi pronóstico para el casillero 6, Stuttgart-Frankfurt de Alemania. Muy buen juego también en Alemania. Stuttgart se encuentra en séptimo con 9. Empató frente al Schalke 1-1. Mientras que el Frankfurt se ubica noveno, un poquitito abajo, con 9 unidades, y también empató 1-1 frente al Werder Bremen. Yo aquí me fui también Frankfurt, macizos. Ahí los que le quieran jugar doble, local visita, pero yo me voy con Frankfurt. Gana Frankfurt en este casillero número 6. Último partido ya para terminar, macizos. También juegazo en Alemania. Borussia Dortmund versus Bayern Múnich, macizos. Clásico en Alemania. El Borussia se encuentra segundo con 15 unidades y ganó como visitante 2-0 a Bielefeld. Mientras el Bayern Múnich se encuentra en primer lugar. Qué raro, macizos, con 15 puntos. Este Bayern siempre en primer lugar. Ganó como visitante al Köln. Me voy Bayern Múnich, macizos. Vamos a ganarle. Vamos a darle con todo. Bien, macizos. Pues eso sería todo en estos pronósticos. Ahora nos aventamos lo que fue el Pro Gol más la revancha. Por ahí les adjunté la foto en donde nos quedamos a un jueguito ahí en la revancha. 2,000 pesos nos hayan tocado, pero bueno, así es la suerte. Bien, macizos, recuerden suscribirse, darle like, ponerme aquí en los comentarios a ver cuáles son sus pronósticos. Recuerden estar ahí al tanto de las suscripciones. Ya estamos por llegar a los 1,000 macizos. Por ahí a los que nos siguen, la venta de los tenis, hay una sorpresa ahora que lleguemos a los 1,000. Recuerden compartir los videos y pues nada, mis macizos, aquí andamos al pendiente con este Pro Gol. Ojalá nos llevemos los 25 millones. ¡Ánimo!